Hoy nos vamos a meter con una pregunta que a primera vista parece súper simple, pero que en realidad nos va a llevar al corazón de la filosofía. ¿Qué significa ser contemporáneo? Y para explorarla, vamos a seguir las ideas de un pensador increíble, Giorgio Agamben, que le da una vuelta completa a nuestra idea del presente. A ver, la pregunta del millón es esta. ¿Qué significa realmente ser contemporáneo? ¿Será que es, no sé, simplemente vivir en el ahora? ¿Estar al día con la última tecnología? ¿La última moda? Bueno, como vamos a ver, la respuesta es mucho, mucho más paradójica y, la verdad, fascinante. Y la primera pista nos la da Roland Barthes, citando a Nietzsche. Fíjense qué frase. Lo contemporáneo es lo intempestivo. O sea, aquello que no está del todo a tiempo, que está como fuera de lugar. Y acá, justo acá, empieza el rompecabezas que vamos a armar. Ok, primer punto, y es uno bien loco. Para entender qué es ser contemporáneo, primero tenemos que pensar en una paradoja. Y es que para poder entender nuestro tiempo, primero hay que aprender a desconectarse un poco de él. Y acá es donde la cosa se pone interesante. Miren esta comparación. Por un lado, quien coincide a la perfección con su época, quien encaja sin problemas, en realidad no puede verla. Está demasiado adentro. Por el otro lado, el verdadero contemporáneo es el que mantiene una cierta distancia, el que es un poco inactual. Y es precisamente ese pequeño desajuste el que le da la perspectiva para de verdad percibir y entender su tiempo. Entonces, ¿a qué llegamos? A la definición clave de Agamben. La contemporaneidad no es estar sumergido en el tiempo, sino tener esta relación súper particular con él. Es una forma de pertenecerle, sí, pero a través de una distancia, de un anacronismo. Ojo, no se trata de odiar la propia época para nada, sino de pertenecerle de una manera mucho más crítica y, sobre todo, más lúcida. Pero, cuidado, no pensemos que esta desconexión es un ejercicio intelectual cómodo, de sillón. Ser contemporáneo implica tener la valentía de mirar de frente a la oscuridad, al dolor del propio tiempo. El poeta ruso Osip Mandelstam nos deja una imagen que, es potentísima. Describe a su siglo como una fiera con la espalda rota. ¿Y quién es el contemporáneo? Es quien se atreve a mirar a esta fiera a los ojos y con su propia sangre intenta soldar esas vértebras rotas. Tremendo. Entonces, fíjense cuál es el papel del contemporáneo. No es un simple espectador, es quien se atreve a hacer la fractura misma, el punto de quiebre. Es quien intenta suturar esa herida, incluso sabiendo que ve con toda claridad la sonrisa demente de su siglo. Es una tarea heroica y, seamos sinceros, casi imposible. Muy bien, pero ¿cómo se hace esto? ¿Hay un manual para aprender a ver en la oscuridad? Bueno, Agamben nos da una especie de método, una forma de entrenar nuestra percepción. A ver, Agamben usa una analogía genial de la neurofisiología. Resulta que ver la oscuridad no es algo pasivo, no es que no vemos. Todo lo contrario, cuando falta luz, unas células específicas en nuestra retina, las llamadas off cells, se activan para producir la percepción de lo oscuro. O sea que ver la oscuridad es una actividad. Y ahí está la clave. Por eso, el contemporáneo es quien activamente neutraliza las luces que nos encandilan, ¿no? Las modas, las noticias, las opiniones que dominan todo, para poder así percibir esa oscuridad que le es propia a su tiempo, esa sombra que toda luz inevitablemente proyecta. Para llevar esta idea todavía más lejos, Agamben nos lanza una pregunta que nos saca de la Tierra y nos manda al cosmos. Pensemos, si el universo está lleno de estrellas, infinitas estrellas, ¿por qué el cielo de noche es oscuro y no un manto de luz brillante? Y la respuesta, la respuesta es alucinante. La oscuridad que vemos en el cielo es en realidad una luz. Es la luz de galaxias que se están alejando de nosotros tan rápido, pero tan rápido, que sus rayos de luz, aunque vienen viajando hacia acá, jamás nos van a alcanzar. La oscuridad es entonces una luz que no puede llegar. Y acá es donde la metáfora explota y se vuelve reveladora. Ser contemporáneo es tener el coraje de percibir, en la propia oscuridad de nuestro presente, esa luz que nos está destinada, pero que nunca va a llegar. Es como ser puntual a una cita a la que solo se puede faltar. Es una postura de valiente espera. Ok. Pero ¿dónde está esa oscuridad? ¿Dónde buscamos esa luz que no llega?
Bueno, la respuesta nos lleva a un lugar inesperado, el pasado que está vivo, ahora mismo, latiendo dentro de nuestro presente. Y la clave para encontrarlo es la arqueología. Pensemos en algo tan cotidiano como la moda. ¿Qué hace la moda todo el tiempo? Vive de citar el pasado. De repente vuelve a poner de moda los años 20 o los 70 o hasta la moda del Imperio Napoleónico. Esto nos demuestra que el presente nunca está solo. Está tejido con pedacitos y ecos del pasado. Y además, el ahora de la moda es imposible de agarrar, ¿no? En el mismísimo instante en que algo se pone de moda, ya empieza a dejar de estarlo. Es un umbral súper fugaz entre lo que todavía no es y lo que ya no es. Un reflejo perfecto de lo que es la contemporaneidad. Y acá Agamben saca un concepto que es fundamental: lo arcaico. Y cuidado, arcaico no es lo mismo que viejo o antiguo. Significa próximo al origen, al arqué. Y este origen no está en un pasado lejano y enterrado, sino que pulsa activamente dentro de nuestro presente. Es como la infancia en la vida de una persona adulta. La conclusión, por lo tanto, es potentísima. Para de verdad acceder al presente, para ser contemporáneos, tenemos que ponernos el sombrero de arqueólogo. No para desenterrar un pasado muerto, sino para encontrar en nuestra propia modernidad aquello que no hemos vivido, lo que sigue ahí, como un origen activo. Y con todo esto llegamos a la parte final, a la revelación que ata todos los cabos. Resulta que el contemporáneo no solo percibe el tiempo, sino que tiene el poder de transformarlo. Al percibir esa fractura, ese punto roto en la espalda de la fiera que es su siglo, el contemporáneo no se queda lamentándose. No, hace algo increíble. Convierte esa herida en un punto de encuentro, en una cita donde el pasado y el presente pueden conversar de una forma totalmente nueva. A ver, un ejemplo histórico para que se entienda mejor. Pensemos en San Pablo. Para él, el ahora, su presente, era tan urgente y tan importante que le permitía releer toda la historia de otra manera. Cada evento del pasado se convertía en una prefiguración, un tipos de lo que estaba pasando en su momento. El pasado cobraba un sentido completamente nuevo a la luz del ahora. Entonces, imaginen esto por un segundo. La oscuridad de nuestro presente proyecta su sombra hacia el pasado. Y cuando el pasado es tocado por esa sombra, de repente se ilumina de otra forma y adquiere la capacidad de hablarnos, de responder a nuestras preguntas y a nuestra propia oscuridad actual. Y con esto, la pregunta filosófica se convierte en un desafío muy personal. Ser contemporáneo, al final, no es estar a la moda. Es tener el valor de mirar las sombras, de sentir las fracturas de nuestro tiempo y de escuchar lo que el pasado tiene para decirle a nuestra oscuridad. La pregunta al final deja de ser para los filósofos y nos interpela a todos.